Bueno chicos, ¿qué tal? Espero que estemos realizando con éxito las actividades de esta semana, que ya es la semana 15. Y bueno, vamos a hacer un poco una breve reseña de lo que ustedes tienen ahí en su ficha. No específicamente lo mismo, porque la verdad sí estoy un poco... Y vamos a ver un poco, vamos a ver lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Que a mi consideración es un poco mejor explicado. Y listo, no tiene tantas cosas como que social y cosas del estilo que me parece que era lo que tenía en esa parte de las fichas, ¿sí? Igual vamos a ver un poco lo que dice la ficha, ¿no? Ya. Bueno, voy a primero mostrarles un poco lo que ustedes tienen en su ficha y luego voy a mostrarles un poco el material que he preparado para ustedes, ¿sí? Ya, esto es lo que ustedes tienen en su ficha. Decía, básicamente les daba un breve resumen sobre las leyes del conocimiento científico, que dice que simplemente funcionan hasta que dejan de funcionar, un poco para que ustedes sepan que la matemática y la física no es que está escrita así y sirve, y nos sirve de mucho, porque nos ayuda a comprender fenómenos físicos, pero no es que no puede haber cambios de eso, de hecho sí puede haber cambios de eso, y si no existiesen los profesionales en matemáticas, en física, y cada día se descubre algo nuevo, ¿no? Y esa es un poco la idea de que les intenta dar este pequeño texto, ¿no? Que cada día se sabe algo nuevo y que por eso es bueno aprender y en base a lo aprendido uno estudia y en base a lo que uno estudia uno puede sacar una conclusión, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿no? Además de eso les da una breve reseña, una como que entrada a algo que es muy importante y muy interesante, ¿no? Eso son las leyes de Newton. Las leyes de Newton ya vimos semanas anteriores, entonces de aquí solamente será un repaso y luego tienen que contestar estas preguntitas como tarea, que básicamente tienen que intuir un poco la parte conceptual de la parte de las leyes de Newton, un poco la parte conceptual, que es un poco lo que tienen que refrescar. Los chicos de primero ya tienen sus libros y donde está explicado cada una de estas cosas. Segundo y tercero, más que todo tercero, que también va a dirigir el video, se supone que ya saben un poco la generalidad de las leyes de Newton, ya las han aplicado en ejercicios prácticos, entonces no debería haber mayor problema con eso, ¿no? Pero igual el video es un poco para explicarles cómo es cada cosita, ¿no? Ya, leamos un poco el texto para que no digan, no veamos que no se lo leen. Las leyes de conocimiento que ya les dije para qué eran, para que ustedes supieran que cada día se sabe algo nuevo. Y dice, las leyes de ciencia se parecen a las leyes de ética de derecho, hay sin embargo una diferencia radical. En ciencia una teoría no se sustituye por otra, como quien destruye un puente obsoleto, ya un poco para darles contexto a lo que estaba ahí leyendo, ¿no? Y aquí un poco hace una comparación entre dos grandes científicos que fueron Einstein y Newton. Básicamente dice como que lo que investigó Newton no fue de por gusto. De hecho, luego, años después, Newton fue en el año 700. Einstein recién fue a principio de 1900. O sea, 200 años después, Einstein usó todas las leyes de Newton. Y 300 años después nosotros seguimos aplicando las leyes de Newton. Y cada vez aprende y se sabe algo más en base a este concepto, a esta teoría clave que tuvo Newton, y que son tres leyes súper importantes que rigen el comportamiento de los cuerpos, ¿no? Ya voy a igual explicarles nuevamente sobre qué eran las leyes de Newton. Y un poco darles un poco de conceptos para que ustedes sepan cómo es la tarea. Ya, bueno, eso por un lado, ¿no? Quería un poco dar esa breve introducción. Por otro lado, a ver, ahí. ¿Ya? Como ya saben, este video está dirigido por los chicos de primero A y B y tercero A, B, C y A y B y C, ¿ya? A ver, lo primero que tienen que saber y que al menos es importante que lo tengan muy claro, las tres leyes de Newton, hasta donde se sabe, eh,
Idealizan el comportamiento de los cuerpos. Ya hemos dicho en varias sesiones anteriores, cuando yo digo cuerpos, me refiero a cualquier objeto, una calculadora, yo como persona, una caja de lápices, un cuaderno, cualquier objeto, cualquier persona, cualquier cosa que esté aquí en nuestro planeta Tierra, se rige bajo estas tres leyes de Newton, ¿no? Cualquier cosa, cualquier objeto a cierta escala, ¿no? Igual una calculadora es un objeto grande, por ejemplo, si comparamos con una molécula, un borrador, hasta una pequeña bolilla, yo qué sé. Cualquier objeto cumple las tres leyes de Newton, ¿no? Pero esto de aquí es bajo el sistema referencial de la Tierra, es decir, si yo estoy en algún otro planeta, es probable que algunas de estas leyes, es probable, no se ha descubierto aún, que algunas de estas leyes tengan alguna variación. Pero hasta donde se sabe, al menos en nuestro planeta, que es lo que nos interesa para saber nosotros un poco cómo resolver los problemas en nuestro planeta, las tres leyes de Newton sirven y son primordiales para que nosotros podamos hacer cálculos, intuyamos ciertos fenómenos, etcétera, ¿no? Entonces, las tres leyes de Newton nos sirven mucho, al menos aquí en nuestro planeta Tierra, ¿sí? Esta es un poco una breve introducción de lo que vamos a ver, ¿ya? Y listo, ¿no? Lo que ustedes tienen en sus libros, y al menos lo que me interesa que ustedes conozcan, no solamente es que sepan de que las leyes de Newton funcionan aquí en el planeta Tierra. Igual esto ya lo vimos en temas anteriores, y solamente va a ser como un breve recordatorio donde ustedes van a tener que refrescar conocimientos, ¿no? Las leyes de Newton, además de servir para nuestro planeta Tierra, también sirven para describir movimientos, pero no solamente es la parte teórica, no es que yo diga, mi calculadora se mueve porque yo la estoy moviendo, ¿no? No es tanto así. Mi lápiz se cae porque yo lo estoy dejando caer, ¿ya? No es tanto así. Es que ustedes sepan tanto la parte teórica, o sea, por qué se cae, por qué mi calculadora se cae, por qué mi lápiz se cayó, por qué yo cuando hago esto mi calculadora se mueve, ¿ya? Un poco que ustedes sepan ese concepto de qué está pasando físicamente ahí, ¿ya? Y qué implicaciones tiene tanto de manera visual como de manera ya hacer un cálculo, de manera algebraica, ¿ya? Déjenme ver si aquí puedo escribirlo, si no vamos a usar la pizarrita. Sí, me parece que aquí sí puedo hacer algunas cosas. ¿Ya? Entonces, la ley de Newton, como ya hemos visto varias veces y en varias sesiones anteriores, se dividen en tres importantes leyes. ¿Ya? Se dividen en tres. Vamos a ver las tres leyes de Newton aquí. Las voy a poner de manera vertical para no andar cogiendo espacios de más ni de menos, ¿sí? Ahí me parece que estoy dividiendo bien los espacios. ¿Ya? La primera ley, le vamos a llamar ley de inercia, ¿sí? Ley de inercia. ¿Ya? ¿Por qué razón? Básicamente, lo que me dice esta ley es que en un objeto, yo que sé, en una caja, que yo coloque donde sea, no sé, se me ocurre que tengo una mesa y sobre esa mesa coloco una caja. ¿Ya? Lo que me dice esta ley es que la sumatoria de fuerzas que componen esta caja, ustedes ya saben hacer diagramas de cuerpo libre, entonces ya aquí no es tanto no les tengo que decir muchas cosas, pero esta ley es un poco, también tienen que recordar lo de diagrama de cuerpo libre. Esta ley me dice que la sumatoria de fuerzas internas en un cuerpo que está en movimiento rectilíneo uniforme, está en movimiento rectilíneo uniforme, o no tiene movimiento, o sea, yo no observo, yo coloco mi calculadora sobre mi mano, ¿tiene movimiento la calculadora? No. Y movimiento rectilíneo uniforme quiere decir que tiene una velocidad constante, es decir, no tiene aceleración, ¿ya? Entonces, estas dos cositas tienen que acordarse bien, acuérdense bien. Uno de los principales errores que tenemos es cuando
pienso que solamente es cuando está ahí sin movimiento. No, también es cuando hay movimiento, pero cuando hay una velocidad constante. A velocidad constante no hay aceleración. Entonces, acuérdense un poco eso. De hecho, tenemos videos en donde hemos explicado este tema, ¿no? Me parece que de la semana anterior explicamos esto, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme es cuando no existe aceleración. Entonces, la ley de inercia se aplica en este contexto, de cuando el movimiento, hay un movimiento rectilíneo uniforme o no hay movimiento, ¿sí? Ya. ¿Listo? No hay desplazamiento, no es que estoy viendo que se está moviendo ni nada. ¿Y aquí qué pasa? Aquí la sumatoria de fuerzas, déjenme ver si me sale aquí, sumatoria de fuerzas, bueno, lo voy a dibujar, porque aquí no me va a salir bien, ¿sí? Lo voy a dibujar. Básicamente, ¿qué me dicen? La sumatoria de fuerzas, en cualquier eje. Acuérdense que aquí yo puedo tener mi eje X, el horizontal, y mi eje Y, el vertical, ¿sí o no? Entonces, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 también. En el eje Z, si es que vamos a usar el eje Z, ¿no? El objetivo aquí es que ustedes sepan que la sumatoria de fuerzas a nivel general siempre va a ser igual a 0. Ya. Otra cosa clave que tienen que aprender aquí en esta parte de la inercia es que la fuerza, acuérdense que la fuerza es un vector, ¿no? Y que sea un vector quiere decir que tiene un sentido y una magnitud. Es decir, el vector fuerza puede estar así, el vector fuerza puede estar hacia arriba, hacia abajo, como yo quiera, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que tienen que, vamos a recordar un poco, ¿no? Déjenme ahí, ya, listo. Ya. Ya, esto por un lado, ¿sí? Lo de la inercia y esta parte conceptual, que es básicamente si yo no, estoy en un movimiento rectilíneo uniforme, cuando no muevo mi calculadora, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿sí? Ya. La segunda ley de Newton es la de cantidad de movimiento o de movimiento, ley de movimiento. Vamos a poner ley de movimiento o cantidad de movimiento, muchos le llaman cantidad de movimiento. ¿Ya? Básicamente aquí, ¿qué es? Es cuando yo ya muevo y genero un movimiento en algún cuerpo. Un carro que está acelerando. Yo golpeo una pelota con... Estoy jugando fútbol y golpeo el balón de fútbol. Yo le cambio la trayectoria y genero una aceleración en ese balón de fútbol, ¿sí o no? Yo juego ping-pong y la raqueta de ping-pong mueve el objeto, ¿no? Entonces, en esos casos, voy a poner nuevamente el ejemplo de la caja. Digamos que tengo mi caja y yo la muevo con una fuerza. Siempre que yo mueva algo, no lo estoy moviendo de la nada, ¿no? Siempre va a ser con una fuerza, con algo, ¿no? En este caso, con una fuerza. ¿Ya? Un poco para que entiendan el contexto de lo que estoy hablando, ¿no? Yo qué sé, aquí en este caso, en esta figurita, básicamente tengo una caja, tengo una caja, y yo lo que estoy haciendo es moviéndola, ejerciendo una fuerza, y eso va a generar un movimiento de la caja, ¿sí? Estoy moviendo la caja, ¿ya? Eso es un poco para que entendamos qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Ya, entonces aquí, en esta ley de movimiento, ya la sumatoria de fuerzas no es igual a 0, ¿ya? Aquí, ya la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? La sumatoria de fuerzas aquí va a ser igual a la masa por aceleración. Vamos a ver si la podemos escribir con el lapicito, ¿no? Sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por aceleración. Ahora, una cosa a tener en cuenta y que por lo general, cuando estamos en niveles iniciales, en especial para los chicos de primero, igual, como ya saben, este video está para los dos niveles, primero y tercero, debemos tomar en cuenta
Y es uno de los principales errores que no se los hace, que se lo hace mal, ¿no? Aquí la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, efectivamente, listo, yo tengo aquí sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Ahora, recuerden que yo estoy acá, yo manejo siempre, no sé, X y Y o XZ, no sé, ¿no? Si eso ya es así, entonces yo debería tener sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa es adimensional siempre, pero la aceleración sí es un vector. Al ser la aceleración un vector, la aceleración debería estar en el mismo sistema de coordenadas de la fuerza, ¿no? Si yo tengo sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, debe de ser la aceleración en X. Lo mismo para el caso Y. Si yo tengo sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración, debe ser la aceleración en Y. ¿Ya? Eso es un factor que me parece importante enseñarles, ya que al menos sí hay bastantes errores, al menos de lo que yo he podido observar y lo que me ha dicho mi... Ya, ¿ya? Y como ya les indiqué, este ejemplo se lo puede ver en varios objetos, cuando cuando alguien está conduciendo, cuando alguien está golpeando un balón. O sea, siempre que yo genero un movimiento desde la nada, o cambio un movimiento, la dirección de un movimiento, esto aquí va a incluir una aceleración. Entonces, siempre que yo genero un movimiento brusco, va a haber una aceleración, ¿no? Entonces, aquí siempre va a ser sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Pero debe ser la aceleración en ese sentido. Acuérdense, por ejemplo, digamos, si yo tengo aquí una fuerza que está hasta acá, esta fuerza tiene unas coordenadas en X y en Y, ¿no? Ya, entonces, ustedes trabajan con las fuerzas en X y en Y, ¿no? Un poco para que no adelantarnos al tema, porque sí es un poquito extenso lo que se va a ver aquí. No en esta clase específicamente, pero en este periodo que estamos ahorita, ¿sí? ¿Ya? Bueno. ¿Ya? Listo. Ya tenemos las dos leyes de Newton, nos falta una nomás. Entonces ya vamos a terminar, ¿no? Y ahí vamos a ver un poco la tarea para ver si los puedo ayudar en algo, ¿ya? Ya, entonces tenemos la última ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, la famosa ley de acción y reacción, la famosa ley de que si yo te pego, tú también me pegas. Si yo te muevo, tú también me mueves. Si yo empujo, tú también empujas, ¿no? Que a veces la podemos ver hasta en la vida real, ¿no? Si alguien ataca a alguien más, entonces esa persona suele usualmente devolver el golpe, ¿no? Entonces, un poco haciendo una analogía de lo que está pasando ahí. Y bueno, no, esta ley me parece que no va a tener mayor dificultad, solamente el único detalle que voy a contar ahorita aquí es de que tenemos que trabajar en los sentidos en X y Y. Nuevamente tengo mi caja. Digamos que mi caja no se está moviendo. Digamos que mi caja no se está moviendo. Ahora, si mi caja no se está moviendo, ¿eso qué quiere decir? Que no tiene movimiento, ¿no? Entonces, un poco, la sumatoria de fuerzas en X y Y es igual a 0, ¿sí? Ya. Ahora, vamos un poco a analizar el tema, ¿no? En clases anteriores yo dije aquí que aquí podíamos ver el peso y aquí y la normal, ¿verdad? Que el peso siempre iba a estar para abajo. El peso iba a estar para abajo. Lo representa con la letra W de weight, weight en inglés es peso. Y para arriba va a estar la normal, ¿no? Eso fue una de las cosas principales que me parece que yo les he dicho en las semanas anteriores. A todos, no solo a uno, a todos. Hacia arriba la normal. Ya. Listo, ¿no? Entonces, básicamente, aquí, ¿qué puedo ver? Que ante una fuerza de acción, que es el peso, existe una reacción, que es la normal.
Y así encontramos este mismo sentido en el eje Y y en el eje X. En el eje X me parece que les había dicho lo de la flexión, ¿no? De que la flexión estaba para el sentido, los dos sentidos y que se contrarrestaban y por eso al final tiene isometría de fuerzas en X igual a 0. Vean uno de los videos que ya les envié anteriormente, ¿no? Pero ya, básicamente la isometría de fuerzas es que me dice, si yo tengo una fuerza en cualquier sentido, siempre voy a tener una fuerza en el sentido contrario, siempre, siempre, implícitamente, aunque yo no la vea, siempre voy a tener una fuerza en el sentido contrario. Si yo empujo esta calculadora, la calculadora hace una fuerza de reacción directa, contraria a mí, justamente contraria a mí. Si mi fuerza está en este sentido, perdón, déjame ver. A ver. Si mi fuerza está en este sentido, siempre yo voy a tener una reacción en el sentido contrario, ¿you know? De la misma magnitud, que va a contrarrestar mi movimiento, a menos que yo tenga una fuerza externa y que me genere una masa por aceleración. Pero siempre, siempre voy a tener una fuerza que me contrarreste el movimiento, siempre. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Ya? ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Y eso es un poco el contexto y el resumen que quería darles, ¿no? Ahora les voy a ver si puedo ayudarlos con la tarea. Vamos a ver si podemos ayudarlos con la tarea. Y darles ideas, ¿no? De cómo tenía que explicar. Dice, si un muchacho golpea una pelota de tenis con una raqueta, la pelota adquiere un movimiento acelerado. Si me dice acelerado, ¿qué pasa? ¿La sumatoria de fuerzas es igual a 0 o no? ¿Recuerdan, no? Ya, entonces, ahí ¿qué le aplico? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿La sumatoria de fuerzas es igual a 0, sí o no? Contesten ustedes mismos esa pregunta. ¿Ya? Dice, este hecho está en contradicción con la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton solamente es acción de tracción, ¿no? En este caso, si el muchacho golpea la pelota de tenis, está generando una acción, pero la reacción de ley va a existir, ¿no? El único objetivo es que tengo una fuerza externa con la que yo estoy golpeando la raqueta de tenis. Y es un poco la idea que se les quería dar. ¿Ya? De aquí, ¿qué más me dice? Una bola de billar rueda por una mesa con una velocidad constante. Velocidad constante. Acuérdense cuando una cosita que dijimos, velocidad constante, su materia de fuerza es igual a 0, ¿sí o no? Acuérdense. Hasta chocar con otra bola que inicialmente está en reposo. La segunda bola está en reposo, ¿ya? En ese momento la primera bola se detiene y la segunda se pone en movimiento. Entonces aquí es, el primer movimiento de la primera bola, ¿cuál ley cumple? La primera, segunda, tercera ley de Newton. Si está a velocidad constante, ¿qué pasa si está a velocidad constante? Luego golpea una segunda bola de billar. Y ahora, esta bola estaba en reposo y ahora va a tener un movimiento y por ende va a tener una aceleración. O sea, en este segundo movimiento, ¿qué está pasando con la segunda bola? ¿Su materia de fuerza es igual a 0 o no? Un poco por acá voy quedando. Ahora acordémonos también de que toda acción tiene una reacción. Entonces, la misma fuerza con la que la bola primera golpea a la segunda bola, va a ser como que la respuesta con la que se va a mover la segunda bolita, ¿no? Entonces, un poco para que veamos qué está pasando ahí, ¿ya? ¿Ya? Eso era unas pautas que quería darles. Espero que realicen con éxito las actividades de esta semana y que nos encontremos bien, que hagamos bien esta tarea, ¿no? Nos vemos en el refuerzo de la actividad que se les va a enviar. Nuevamente tendrán que subir y contestar una o dos preguntas y esperemos que la hagamos bien, ¿sí? Tengan una bonita tarde y sigamos, ¿sí? Gracias.